Bienvenidos a su podcast. Este es el podcast 7. Es un podcast que ya saben, es realizado para ustedes con mucho cariño. Y en esta ocasión les tengo a un gran amigo. Es una especialidad que no muchos conocen y que muchos tienen dudas. El podcast de hoy habla sobre la reumatología. En esta ocasión tenemos a Aristeo Guadalupe Fonseca Salas, que es médico internista y reumatólogo, solo para que aclaremos todas esas dudas que aparecen y que nos ponen en las redes sociales. Pues bienvenido, amigo. Muchas gracias por atender a este llamado. Esta es tu casa. Llevamos no sé cuántos años de amistad, ya muchos. Gracias. Pues, sí. Pues el plan del podcast es decirle a la población que conozcan un poco más sobre la reumatología. Considero que como angio es una especialidad que no es tan frecuente o que no mucha gente conoce. Y pues aproveché para buscar unas cosas de internet para pues empezar me metí a las dudas que tiene más frecuentemente la población. Y una de ellas, y es algo que me pasa a mí frecuentemente, llegan pacientes y me dicen, ¿sabes qué? Es que yo tengo reuma o reuma. Entonces, para empezar, ¿la reuma o reuma es una enfermedad? Pues más que una enfermedad sería como un síntoma, ¿no? Sería como algo que el paciente dice, ¿no? El término reuma, si lo queremos utilizar o entender, pues es lo que la gente dice, ¿no? Ajá. A eso se refieren con dolores principalmente de huesos, aunque también dicen dolores cuando les duele el músculo. Aunque Sí. la gente, como no está habituada, pues no es capaz de diferenciarlo. Pero reuma es un síntoma. Reumatología es precisamente la rama de la medicina que se encarga del estudio de estas patologías que generan dolor. Oye, justo iba a tocar ese punto en el que me gustaría que... Si nos podrías describir o decir de la manera más sencilla que tú consideres, en sí... ¿Qué enfermedades o qué es lo que ve un reumatólogo? El reumatólogo, nosotros nos encargamos de ver enfermedades de los huesos, de los músculos, específicamente dolores articulares o musculares, y que son patologías que no se operan. Finalmente, ¿no? Para hacerla como la división, ¿no? Finalmente... Porque la división de traumatología, dices. Claro. Okay. Precisamente el traumatólogo es el médico que ve las patologías que son traumáticas, fracturas o bien que sí se operan. Pero hay patologías que generan mucho dolor y que no son operables. De ese grupo de enfermedades nos encargamos nosotros. Fíjate que ahorita que tocas ese punto vi que también, o sea, como que nos enlazan mucho a cuestiones articulares, cuestiones de los huesos, pero que también están en riñón. A veces también ven cuestiones de corazón, ven también músculos, ven de todo prácticamente. Sí, claro. Las enfermedades reumatológicas, Nazario, son enfermedades sistémicas. Y por sistémica entendemos que son enfermedades que afectan cualquier órgano, ¿no? Como tú lo mencionas, corazón, riñón, cerebro, ojo, piel, articulaciones. Y generalmente van con nosotros por dolores articulares, pero ya cuando nos enfocamos en nuestro paciente vemos y hasta ellos se sorprenden que armamos un rompecabezas, ¿no? Para armar un diagnóstico. Justo tocaste un punto de rompecabezas, porque ¿cuántos pacientes no he tenido que vienen por cuestiones de dolores de pierna y de repente me dicen, no, es que ¿sabes qué? Como que tengo la boca muy seca o como que no he podido embarazarme o como cuestiones así y de repente digo, ¿sabes qué? Cuando tú ya tienes síntomas aquí, síntomas allá, síntomas en este lado, hoy que vamos a hablar un poquito más de eso, siempre habitualmente pues, te los mando, ¿no? Claro. Porque lo que tocaste es, tú eres el que arma ese rompecabezas. Claro. Oye, ¿y por qué elegiste estudiar, perdón, ¿por qué elegiste estudiar reumatología? No es muy complicado, ¿no? Yo creo que la mayoría de los médicos en el curso, en nuestras carreras, quisimos varias especialidades. Ok. Yo primero quise ser neurocirujano, luego quise ser infectólogo. Me encanta la infectología, pero en determinado momento, en el segundo año de medicina interna, me tocó dar un tema sobre actualización de fibromialgia. Ok. Me enfoqué tanto en el tema y justo cuando terminé la plática, dije, quiero ser reumatólogo. Sí.
O sea, fue una plática la que hizo como todo el cambio de todo lo que venías. Sí, precisamente. Justo es algo que todos los que nos especializamos en algo tenemos como que ese cambio que nos hizo la modificación. Punto de quiebre, ese punto de quiebre. Sí, tienes razón, es un punto de quiebre. Digo, está interesante y a partir de ella pues te fuiste por toda la reumatología, ¿no? Oye, chequé todavía más cosas de internet porque al final pues tengo que investigar cada que viene a especialistas como tú. Y una de las dudas que vi muy frecuente, que lo ponen como entre mito o realidad, es que si más bien pusieron, si tengo una enfermedad reumática, no puedo tener hijos ya que ellos lo van a heredar. ¿Qué opinas de eso? Bastante complicado y es muy fácil de explicar, ¿no? Uh-huh. Es una de las preguntas más frecuentes de los pacientes hacia nosotros, ¿no? Uh-huh. Aquí la respuesta es sí y no. Hay enfermedades que no son heredables, enfermedades reumatológicas como artritis, lupus, antifosfolípidos, y hay otras que sí son heredables, que tienen un patrón genético como espondilitis anquilosante, ¿ok? Si la pregunta depende de la enfermedad, pero generalmente si me preguntas a mí, doctor, ¿mi enfermedad la van a heredar mis hijos? Yo les comento que no, ¿sí? Si les pudieras dar como un porcentaje de lo que tú ves actualmente. Sí, claro, precisamente hacia allá voy. Es no, ¿por qué? Porque las enfermedades reumatológicas son multifactoriales. Okay. De la mayoría, si no es que cerca del 95%, no tenemos una etiología. O sea, no sabemos qué es lo que pasa para que nuestro mismo sistema de defensa nos ataque y provoque enfermedad, ¿no? Un sistema que nos tiene que defender nos está atacando. Hay un factor genético, sí, en un 40 o 50% de los porcentajes se puede heredar el riesgo, no la enfermedad. O sea, me refiero a que, ¿sabes qué? Tienes un poquito más de riesgo de padecer enfermedad su hijo o su hija, pero no es absoluto. ¿De qué depende? De los otros factores ambientales. Okay. Puede ser la herencia, la genética, como ya lo mencioné, el tabaco, infecciones. Algún estímulo. Pero si la pregunta directa es, ¿son heredables? No, no se heredan. Sí se hereda un riesgo de padecer la enfermedad. Y si lo trasladamos a la población general, diabetes, no se hereda. Pero los familiares de diabéticos tienen más riesgo de ser diabéticos. Es lo mismo. Y no nos vamos muy lejos también en las varices. Las varices, de hecho, el porcentaje de riesgo, así como que de si tienes su papá, si los dos tienes, o sea, pueden oscilar desde el 40 hasta el 80%. Pero es riesgo y es algo que les digo. O sea, no significa que porque ya tienes a tu mamá o a tu papá con este diagnóstico, lo vayan a heredar. Porque no sé si te ha pasado que cuando tú das un diagnóstico, no te han preguntado, ¿pero quién fue? ¿De su familia o de la mía? Casi, casi. Sí, claro. Y eso del riesgo es fácil de entender, ¿no? Claro. Por nosotros, que somos médicos. El paciente le cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Y yo me enfoco mucho a veces en que el paciente de primera vez, o sea, nadie en su familia tiene artritis. Entonces yo le digo, ¿por qué está preocupado? Usted no se preocupe, si se fija, usted no tiene familiares y tiene artritis. Entonces sus hijos no van a tener artritis. No. Eso es un buen ejemplo porque se los pones directamente. Directo, exactamente. Ok. Oye, otro mito o realidad que encontré también en internet es que la artritis reumatoide invariablemente te va a llevar a la invalidez. Las enfermedades reumatológicas, Nazario, son progresivas. O sea, yo no te puedo decir, sí, mira, no lo voy a llevar a invalidez. Claro, la finalidad de yo como reumatólogo, con toda la gama de medicamentos que tengo, es evitar que mi paciente llegue a ese grado. Siempre somos claros, las enfermedades reumatológicas son progresivas, ¿sí? Okay. Pero existen muchos tratamientos para detener ese avance. Si actualmente, con todos los avances que tenemos en medicina, hablando de reumatología, hablar de artritis o enfermedad reumatológica no es hablar de invalidez. Se controlan y se apagan perfectamente las enfermedades reumatológicas. Eso está excelente, porque justo cuando chequé esta duda, como que las personas decían, es que sí, es que no, es que a mí me fue así, es que a mí me fue así. O sea, al final regresamos a lo mismo. Es mejor que acudan con un especialista y para mejorar pues, el pronóstico, ¿no? Claro, y definitivamente para aclarar el punto, ¿no? Uh-huh. Si tú tienes una enfermedad reumatológica y no recibes atención adecuada, invariablemente vas a llevarte a la invalidez o a la incapacidad
Y es donde entra la reumatología. Es donde entra el reumatólogo, exactamente. Y para eso es este podcast, para que ustedes sepan con quién pueden acudir si tienen algo de esto que estamos mencionando. Y saber que se apagan y se controlan, ¿no? Y se detiene el avance de la enfermedad. Algo que siempre impacta a mis pacientes es, yo siempre les digo, tiene determinada enfermedad, no sé qué la causa, no sabemos qué la está causando, no se va a curar. Y el paciente siempre me pone una cara, obviamente, de miedo, ¿no? Pero inmediatamente les confirmo, se va a controlar, se va a apagar la enfermedad y usted no va a sufrir ningún daño. Eso es bueno. Algo muy importante, Nazario, existe siempre, o sea, la medicina no es una ciencia exacta, finalmente. Hay pacientes, digamos, un 5% que hagamos lo que hagamos como reumatólogos, van a llevar a un daño orgánico grave, ¿no? Ahí no podemos actuar. No tenemos formas de predecirlo, finalmente, sino la evolución del paciente. De hecho, algo que yo les toco a mis pacientes es que la medicina es estadística. O sea, es estadística, ¿sabes qué? Los manejos son porque al 90% de la población le fue muy bien con esto, pero ahorita que tocaste eso, el 5% pues no mejora, pero pues si tienes un 95% de posibilidades de mejorar pues, y las vas a perder por no acudir con un especialista, pues ahí está como el de en manos de quién pones tu salud, ¿no? Pones un punto muy importante. Tocas un punto muy importante, ¿no? Especialista, ¿no? Y eso hay que hacer hincapié tanto en nuestros grupos médicos y nuestro grupo de pacientes que existe un especialista para cada enfermedad, ¿no? Claro. Y hay médicos, perdóname, que pueden saber de muchos. Los internistas, ¿okay? Digamos, o a lo mejor un médico que tiene bastante experiencia en pacientes, pero finalmente no es especialista en una enfermedad y eso lo tenemos que entender y encauzarlos y nosotros como pacientes buscar el especialista adecuado. Claro, que ese es el punto de su podcast. Claro. Oye, ¿y tienes algún caso o casos que te hayan marcado en tu andar médico? Mira, Nazario, creo que la reumatología, finalmente, como tú lo mencionaste hace rato, no es una rama o una especialidad médica que todo el mundo conoce, ¿no? Incluso no sabes que existe la reumatología hasta que necesitas un reumatólogo. Claro. Hasta que te mandan con eso. Bueno, ¿y eso qué es? Y llegan con nosotros y cuando ya llegan con nosotros, la mayoría de los pacientes ya han ido con varios médicos, ¿sí? Muchos, a mí en lo personal, me han llegado multitratados, no puedo decir maltratados, pero sí con muchos tratamientos y efectos secundarios. Y es una especialidad en la que la mayoría de los pacientes, pues no sabemos dónde viene su enfermedad. Y sí he tenido yo en lo personal casos bastante impresionantes, ¿no? Probablemente uno que recuerdo recientemente era el de una compañera doctora, precisamente sana, una paciente en la edad de entre los 30 a 35 años, si no es que un poquito más joven, completamente sana, trabajando, empieza con dolor en las piernas, valorada por uno o dos servicios, cae al servicio de urgencias a las 12 horas. Te estoy hablando de una evolución tan rápida y tan tórpida que en 48 horas estaba en estado muy crítico, ¿no? Okay. Son patologías que no las podemos explicar, pero que cuando las ves y la evolución tan rápida y tan tórpida que lleva un desenlace fatal en nuestros pacientes, pues sí te deja marcado como esta paciente, ¿no? En el caso de ella, ¿qué tenía? Ella sospechamos finalmente, ¿no? Porque no podemos hacer un diagnóstico en 2 días, y menos reumatológico, ¿no? Sospechamos que lo que lo llevó al destino fatal que tuvo, un síndrome de antifosfolípidos catastrófico, que es una de las verdaderas urgencias de nuestra rama, ¿no? ¿Nos podrías comentar a grandes rasgos qué es un síndrome de antifosfolípidos? Es una enfermedad en la que el sistema inmunológico o tu propio cuerpo produce coágulos en la sangre y esos coágulos se van a todos los órganos y los llevan a fallas orgánicas, ¿no? De hecho, es una de las razones por las que yo los mando inmediatamente contigo, que vamos a tocar ahorita unas cuestiones, pero qué bueno que lo estás abordando. ¿Tienes algún otro caso? ¿O ese es el que más te ha marcado? Yo creo que nos podríamos comentar más casos, pero son casos raros, afortunadamente, Nazario. No son el pan de cada día de mi medicina, pero cuando los tenemos sí suelen ser muy catastróficos. No voy a contar más para no asustar
a tu No, público o a tu gente. y más que asustar es informar, pero la verdad es que como tú lo dices, o sea, hay muy pocos casos que también pasa conmigo, o sea, hay muy pocos casos que la evolución es mala, pero pues yo creo, y ya digo, voy a seguir abarcando eso, que yo creo que es peor si no llegas con el especialista indicado. Claro. Sí. Fíjate que tengo un módulo en este podcast en el que checo algunas cosas de internet, me pongo a ver videos y ahí. Y justo viendo videos sobre la reumatología, resulta que encontré un video en el que Lady Gaga contó que durante 5 años estuvo con dolores, que le hacían estudios, que tuvo que dar conciertos en los que casi gritaba de dolor, pero pues ahí ya como una profesional pues lo aguantaba. Hasta que finalmente le dijeron que era fibromialgia. Esto es, digo, habitualmente seguramente tenemos a alguien que nos esté viendo y que tiene un familiar con mucho dolor, que a veces no se les ha identificado cuál es esa causa. Pero, ¿qué señales deben prender el foco rojo para sospechar que hay fibromialgia y acudir con un reumatólogo? Porque al final puede pasar hasta Lady Gaga, ¿no? Que 5 años y que nunca le dijeron es fibromialgia. Y sobre todo que visitó especialistas, ¿no? Seguramente. O sea, no es de que estoy en casa, tengo dolor y no sé qué tengo. No, ella tuvo que haber pasado por una cadena de médicos y de remedios, de tratamientos, ¿no? De hecho, menciona que le hicieron tomografías, resonancias, que ella creía que era la columna, que 1000 cosas y que al final, pues no, que resultó que era fibromialgia. Eso que pasa, Lady Gaga, es lo que pasa a nuestros pacientes con fibromialgia. Son pacientes que llevan años con dolor. Dolor en cualquier parte del cuerpo. Me duele aquí, me duele la espalda, me duele la cabeza. Dolores que no los puede expresar específicamente ella y que no los podemos explicar ni ella ni nosotros porque no tienen un dato clínico. O sea, no hay aumento de volumen, no hay cambios de coloración, pero la paciente tiene mucho dolor. Eso la lleva primero de especialista en especialista, estudios tras estudios y la finalidad finalmente es todo normal. Sí. ¿Sí? Señora, pues no tiene nada. Su tomografía normal, su resonancia normal, su biometría hemática normal, su general de orina normal, no tiene nada. Incluso este grupo de personas, generalmente mujeres, son incomprendidas hasta por sus familiares. Créeme, cuando el paciente, obviamente cansado también el esposo, voy a hablar específicamente de los esposos cansados de que su esposa se esté quejando, que le digan que no tiene nada. Incluso les han dicho, estás loca, no tienes nada. Sí, me ha pasado también con las venas. Sí. Son pacientes que como no lo podemos explicar, Nazario, pero cuando ya conocemos que existe la fibromialgia, digo, no vas a pensar en algo si no sabes que existe, ¿no? Si no lo conoces. Y hay unos puntos que pueda como que la persona que nos está viendo ahorita identificar de, ¿sabes qué? Creo que sí tengo eso, tengo que ir con un reumatólogo o tiene que ser descarte. De hecho, es de descarte. Es una patología con diagnóstico de exclusión. ¿Qué significa? Que si tú tienes dolor generalizado, cualquier parte del cuerpo, no duermes bien, en la mañana despiertas con... Literalmente el paciente dice, doctor, es que despierto como bote pateado. Me duele todo el cuerpo, no duermo, tengo mucha ansiedad, tengo ganas de llorar. Ese paciente que tiene mucho dolor y que generalmente ya le hicieron todos los estudios y están normales, definitivamente la vamos a clasificar como fibromialgia. Pero también tenemos que ver que hay otros síntomas asociados, como el síndrome de fatiga crónica, ¿no? Que se relaciona mucho. Pero finalmente es, si tienes mucho dolor, ¿sí? No han encontrado la causa de tu dolor después de decenas de estudios, probablemente podamos ayudarte clasificándote como fibromialgia, ¿no? Ok. Oye, alguna vez, repasando fibromialgia, había unos puntos de dolor. ¿Qué tan certero es eso? Los puntos gatillos se llaman, ¿no? Ok. Aplicar que es como que en la espalda. Determinada presión en cierta parte del cuerpo y eso genera mucho dolor, ¿no? La paciente, no son criterios diagnósticos, pero bueno definitivamente tener la presencia de más de 10 o 12 puntos gatillos de los 18 que identificamos en el cuerpo, que son sitios específicos. Sí, que solo tú podrías saberlo. Claro. Exactamente. Sí nos ayudan a poder pensar en fibromialgia. Si yo tengo paciente con muchos puntos gatillos
que no duerme, que despierta cansada o lo llamamos nosotros sueño no reparador. Doctor, me voy a dormir a las 8 de la noche, despierto hasta las 6 de la mañana y despierto como que no descansé. O peor, ¿no? Eso se llama sueño no reparador y es un dato clínico que nos lleva a pensar a nosotros en fibromialgia. Oye, eso está padre, ese punto de sueño no reparador. No reparador. Es que se va a descansar. Por más que duerma, el doctor despierto cansada. Que muchos creo que lo mencionan de, pues es que vivimos en estrés y es que a lo mejor es, pero pues a lo mejor por eso amanezco cansado, pero tocaste un punto muy certero. Tratan de darle una explicación, ¿no? Pero siempre. Nosotros como pacientes, pero ya como especialistas nos debemos enfocar en eso. Acudan al especialista. Vi otro video en el que prácticamente la mano presenta una deformidad muy grande de un paciente con artritis. ¿Existe una solución cuando alguien ya llega a un grado en el que, bueno, más bien a ese grado en el que ya hay una deformidad muy franca? Finalmente, Nazario, son deformidades a las que no queremos que lleguen nuestros pacientes, ¿no? Como ya te le mencioné, un grupo muy reducido es la que va a llegar con tratamiento a ese grado. Pero esas manos que tú mencionas las vemos en pacientes que no reciben tratamiento. Okay. O bien que ya tienen una artritis de más de 25 años de evolución y que no se manejaron de manera correcta. Esas manos no las queremos ver. ¿Por qué? Antes, digamos hasta unos 20 años atrás, los diagnósticos de artritis reumatoide incluían, por decir un ejemplo, que la mano tuviera cierta deformidad o cambios radiográficos. Ya no. O sea, ya la radiografía tiene que estar normal, pero tiene que tener inflamación. Y yo lo que voy a hacer con el tratamiento es que esa mano llegue a deformarte, como esa que vistes, ¿no? Okay. Si ya tenemos una mano así, con esa deformidad, médicamente no le podemos ofrecer nada a nosotros ya. Ok. Y aquí lo que hincapié en la prevención y acudir con el especialista, ¿no? Otra vez. Finalmente, sí podemos manejar el dolor. Ok. Sí, quizás no le voy a quitar la deformidad a mi paciente, calidad de vida, pero sí le voy a dar calidad de vida, ¿no? Es de eso se trata. Tocaste un punto. Oye, también estuve buscando ahí de todo y a cada rato en esa búsqueda ya ves que los celulares parecen como que o sea, empiezas a buscar algo y te empiezan a bombardear de mil cosas. Aparecían un buen de productos. Que ajo rey ortiga, ajo rey variantes, el ajo rey en mil cosas que prácticamente ponían como cuestiones milagrosas. ¿Qué opinas al respecto? Porque yo también ahorita voy a platicar algo, pero me gustaría saber primero tu opinión. Cuando mencionaste hace unos minutos lo de casos que te impresionan, yo mencioné casos agudos, ¿no? Sí. Pero créeme que las consecuencias de estos medicamentos que acabas de mencionar, ajo rey, ortiga rey, Ardonson, ajá, y otros que si los pueden poner en el podcast con una laminita, generan mucho daño, ¿no? Porque tienen muchos efectos secundarios, se llaman esteroides sistémicos. Bien manejados, son excelentes fármacos, manejados por quien sabe utilizarlos o por periodos muy cortos, pero como el paciente finalmente tiene dolor, obviamente busca una solución, ¿no? Con la primera que acudimos, la vecina, la comadre, el amigo. Y como a ese determinado paciente le recomendaron una pastillita mágica, y digo mágica entre comillas, que le quita el dolor, se lo empieza a tomar una vez al día. Como le funciona y la enfermedad avanza porque no cura la enfermedad finalmente, 2 al día, 3 al día. Y me llegan a mí pacientes ciegos por cataratas, fracturas por osteoporosis, diabéticos, hipertensos, obesidad. Esos son efectos secundarios de estos fármacos. Y sí me gustaría recalcar mucho eso, Nazario, que estos medicamentos se venden como naturistas, naturales, ¿no? ¿Por qué? Y finalmente así los venden. Son medicamentos que se venden en cualquier esquina de venta libre, ¿no? Y ahí dice, manejo natural para artritis, dolores musculares. Todo es natural. Pero ¿qué pasa? Dentro de la cajita o fuera de la cajita jamás va a decir que tienen cortisona. Claro. Y es finalmente este compuesto, los hace sentir muy bien porque les quita el dolor, pero es el que les causa mucho daño. Y esos casos en particular sí me llegan a mí a impresionar de manera negativa, ¿no? Porque son pacientes que llegan en muy malas condiciones. Y te hablo desde niños hasta personas adultas, arriba de 70 años, ¿no? Y justo me sorprendió por este bombardeo, o sea, porque al final yo entré, busqué y me aparecían todos. Eso es gente que paga pues mucha cuestión de mercadotecnia en internet, que no se tienen que fiar de ese tipo de cuestiones.
Y yo tengo una paciente que de hecho por eso me puse a investigar, en la que me dijo, es que sabes que yo tengo dolor articular y a mí me curaba mi medicamento natural en lugar de un medicamento, un antiinflamatorio que yo lo he dado y que sé que sí tiene muy buen control en el manejo de dolor. Y de repente dije, ¿cómo es posible que una paciente diga que un medicamento naturista tenga mejor efecto que eso? Y ya cuando entré, o sea, inmediatamente lo que encontré es una alerta de Cofepris que decía, sabes que estos los investigamos, tienen corticosteroides, aparte tienen antiinflamatorios, cuando la persona creía que estaba consumiendo algo natural. ¿Por qué? Porque se basan de un nombre que nosotros, bueno, el ajo rey, el ajo muchas veces lo metemos como antioxidante. En la enfermedad venosa ayuda también como antioxidante. Bueno, es como un antioxidante nada más, ¿sí? Okay. Ahí se acabó. Entonces se agarran de eso para que la gente crea que naturalmente se están curando, cuando por debajo de eso ya están poniendo medicamentos y ellos no lo saben. Y eso creo que es muy peligroso, que no sepan lo que están consumiendo. Entonces, aquí digo, aprovechando, me gustaría realizar una invitación a que si te van a recomendar un medicamento, aunque sea naturista, investígalo, métete a internet. En este no me costó trabajo. Entré, luego aparecía Cofepris alerta de tal medicamento. O sea, no fue como que lo tuviera que meterme hacer mucha investigación. O sea, ya estaba ahí la alerta. Entonces tengan mucho cuidado y siempre acudan con el especialista. Claro, y esa alerta, Nazario, no tiene más de 1 o 2 años. No, tiene más, creo. No, tiene menos. Ah, menos. Claro. Okay. No tiene mucho. 3 años, digamos. Bueno, es que no vi cuándo antes, fue. Incluso nosotros los reumatólogos estábamos preocupados por eso, ¿no? Por todos los efectos secundarios de los medicamentos, y no existía esa alerta por Cofepris. Okay. Finalmente, en el lapso de los últimos 2 años, se emitió esa alerta, y créeme, son un grupo como de más de 14, 15 medicamentos que están enlistados perfectamente. Claro. Que nos pasas ese dato y lo ponemos aquí. Y lo peor, perdóname, lo peor es que solamente es la punta del iceberg. Claro. Son 15, ¿no? Pero detrás de eso existen otros decenas o cientos que no se han estudiado y que sí causan mucho daño. Ok, pues bueno, digo, este podcast es para la población en general que nos está viendo, y muchas gracias porque tocaste un punto muy importante. Y pues tenemos algunas preguntas que generan, o que vi en redes, que vi en algunos módulos que están en este torondeo, que ya todo el mundo conoce. Entonces, vamos a ver, vamos a checar cuál es la primera pregunta. Si tengo artritis reumatoide, ¿puedo ir al gym y cargar pesas o eso me empeora? Bastante común esa pregunta en mi consulta, Nazario, porque artritis reumatoide es una patología de personas jóvenes, entre 20 y 40 años, ¿no? Son personas activas que obviamente hacen ejercicio. Si la pregunta es directa, ¿puedo ir al gym? Sí. Lo que sí no están permitidos son algunos ejercicios. ¿Como cuáles? Ejercicios de alto impacto. Correr maratones, a cargar, hacer pesas con mucho peso. Fútbol americano, ¿no? Okay. No están, no es que estén prohibidos. O sea, ¿sí? Cuídense. Controlen su artritis, finalmente, ¿no? Controlar la artritis y hacer ejercicio. De hecho, el ejercicio es bueno para las articulaciones y para el músculo. No hacer ejercicios de alto impacto, y sobre todo, si hay dolor, no hacer ninguna actividad. Ok, entonces creo que sería acude con tu reumatólogo. Una vez que el reumatólogo te indique, sabes que estás controlada o estás controlado, puedes empezar a hacer este tipo de ejercicios, pero que vaya progresivo, me imagino. Algo importante en las áreas, el ejercicio ayuda a controlar la enfermedad inflamatoria. Pero te digo, sí está permitido ir al gimnasio, claro. Y obviamente ejercicios supervisados. Sí, supervisados y bien realizados. Y créeme, yo tengo pacientes con artritis reumatoide que hacen pesas. Fisicoculturismo. No, fisicoculturismo no tengo ninguno finalmente. Pero pueden. Se puede. No están prohibidos, ni se van a lastimar, ni van a agravar la enfermedad. Pero si hay dolor, mejor apláquense un poquito. Ok. Oye, otra pregunta. Cuando hace frío o meto las manos en agua helada, se me ponen los dedos pálidos y luego morados. ¿Eso ya es artritis? No, eso es fenómeno de Raynaud. Finalmente es una respuesta, vamos a ponerlo inicialmente fisiológica, ¿no? Sí. Con el frío, las arterias en nuestros dedos se cierran. ¿Sí? Eso ocurre en todos de manera normal, pero no a todos se nos ponen los dedos fríos.
Sí, estamos de acuerdo con eso. Entonces, fenómeno de Raynaud y enfermedad de Raynaud son patologías bien descritas y eso ya es patológico. Ok. Son sospechas en las que tienen que empezar a acudir a reumatólogo. Y finalmente, no es artritis reumatoide, pero es una enfermedad, es altamente probable que sea una enfermedad reumatológica. Y fíjate que a mí habitualmente vienen por algo así, ¿sabes? Que es que se me puso los dedos pálidos, después se me pusieron morados, entre nada hace contacto. Vienen porque pues al final el de la circulación pues soy yo, pero una vez que detectamos eso, obviamente los enviamos para que descarten enfermedades reumatológicas. Y sí hay que estudiarlos, ¿no? Sí hay que estudiarlos. Es mejor que sepan de esa forma que lleguen con alguna complicación. Porque esas enfermedades, el 90% pueden ser enfermedades o secundaria a una enfermedad, aunque existe un 10% de pacientes que no tienen nada. Se llama precisamente idiopático. Ok. Puede ser todos tenemos normal, eso. entre comillas. No, todos tenemos eso. No, todos tenemos eso de que al final ya descartaste todo y es idiopático. Todas las especialidades, claro. Sí, todas las especialidades tenemos eso. Idiopático significa que no sabemos qué la causó. Hay otra pregunta y tuve una trombosis venosa y me dijeron que eso después me puede dar artritis o lupus. ¿Es cierto? ¿Qué hago para prevenirlo? Sí y no, Nazario. No, ¿por qué? Porque depende del grupo de edad. Para hablar de trombosis venosa, que yo creo que tú eres especialista en esa área, no puedo decir nada a lo contrario, pero hablar de trombosis tengo que tener factores de riesgo. 8 o 10 cosas: obesidad, uso de anticonceptivos, el mismo embarazo, estar inmovilizado por una fractura, por una cirugía. Sabemos que son factores de riesgo para favorecer trombosis. Si a mí me llega un paciente con trombosis, con factores de riesgo, y tiene más de 50 años, no busco enfermedad reumatológica. ¿En quién sí voy a buscar enfermedad reumatológica como artritis, lupus? En personas jóvenes que no tengan un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, generalmente la mayoría de los médicos es persona abajo de 45 años de edad, con una embolia cerebral, con un infarto agudo al miocardio o una trombosis venosa en las piernas, busca enfermedad reumatológica. Eso es una regla, ¿sí? Dentro de nosotros. Fíjate que yo siempre les digo algo. Es normal que nuestro cuerpo haga trombo y lo deshaga y estamos en un equilibrio, pero cuando la balanza se inclina a formar un trombo, que en este caso hay una causa, claro, pues obviamente ahí lo manejamos nosotros. Pero si no hay una causa y que fue durmiendo y que fue así como de la nada y estás en un rango de edad como lo platicaste, sí hay que checar algunas cuestiones reumatológicas y hasta hematológicas, ¿no? Claro, hematología entra mucho aquí con nosotros, ¿no? Pero el trombo no les va a dar la enfermedad reumatológica. Muchas veces lo descubre que hay algo detrás de eso, ¿no? Claro, es un dato clínico. Sí, un dato clínico. Oye, otra pregunta. Me diagnosticaron lupus, pero me dijeron que con pura dieta puedo quitarme la inflamación. ¿De verdad que no necesito medicinas? Y me gustaría que si podrías, como mencionarnos qué es el lupus en lo más sencillo que puedas, como explicarnos. El lupus es una enfermedad en la que tu sistema de defensa, ¿no?, que es el que nos defiende de las infecciones, empieza a atacar tu cuerpo. Okay. Yo se los pongo muchas veces a mis pacientes así, ¿no? El ejército mexicano, que es el que tiene que defendernos de Estados Unidos, de Francia, países extranjeros, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que por una razón esos soldados del ejército mexicano ya no atacan a Estados Unidos, atacan Nayarit, atacan Estado de México. Eso es lo que pasa, ¿no? El que nos está defendiendo nos está atacando. Eso es lupus, es una enfermedad sistémica. Okay. Puede tener mucha sintomatología, muchos datos clínicos. Y primero hay que pensarlo, ¿no? Saber qué y conocer qué es lupus. ¿Y las dietas pueden quitar este tipo de inflamación? Existen dietas antiinflamatorias, en serio. Sí hay dietas antiinflamatorias bien establecidas, pero definitivamente no te van a curar una enfermedad reumatológica. O sea, no te van a curar lupus, no te van a pagar una artritis reumatoide, pero sí te ayudan que tu cuerpo no genere más inflamación. ¿Cuáles son las dietas antiinflamatorias? Generalmente lo que ya conocemos, ¿no? Reducida en grasas, reducidas en azúcares, reducida digamos, en carbohidratos muy refinados. Esas son dietas antiinflamatorias. Muchas veces a mí el paciente me dice: doctor, tengo artritis. ¿Tengo prohibido comer algo? No, puede comer lo que quiera, solamente... Pero es que cuando como carnes rojas, bueno, pues, evite esas carnes. Pero sí existen dietas antiinflamatorias bien establecidas, pero no curan la enfermedad. Y eso lo tendríamos que ver cuando vayan contigo, ¿no? Así es. Oye, pues muchas gracias por aceptar esta invitación.
creo que va a aparecer algunas dudas. De hecho, los invito a que nos pongan algunas dudas en su podcast para que, pues hay algunas cuestiones como antifosfolípidos, síndrome de Sjögren. Hay cuestiones de gota. ¿A quién no ha tenido un cuadro de gota? Que todavía podemos hablar un poquito más, que me gustaría que si hay algunas dudas, póngalas aquí en su podcast. Pero para concluir este podcast, siempre le digo al especialista que viene si hay alguna recomendación, algo que te gustaría decirle a la gente que se quede sobre la reumatología o que siempre le dices a los pacientes. Generalmente, yo siempre puntualizo dos cosas, Nazario. Su enfermedad se va a controlar y usted va a vivir una vida lo más normal posible. De eso se trata acudir con nosotros. Y dos, y enfocado a los remedios mágicos. No existe una cura mágica para ninguna enfermedad y específicamente reumatología. Si alguien le ofrece un medicamento, entre comillas, mágico que le va a solucionar sus problemas y sobre todo que le quite el dolor en 1 o 2 días, dude de ese medicamento y busque mejor un reumatólogo. Claro. Recuerden, no existe magia en la medicina y acudan siempre con el especialista. Pues de verdad, gracias por atender esta llamada. Espero que sigan poniendo aquí sus dudas para tenerlo en otro podcast que hablemos un poquito más de la enfermedad reumatológica. Y pues esta es tu casa y pues esperemos que tenerte para un siguiente video de esto. Sé que no tienes redes sociales, no te gusta mucho porque te recomiendan tus estudiantes, porque aquí a mi amigo le gusta dar muchas clases en universidades. Pero tienes alguno. ¿No? Sí, bueno, y aparte de los pacientes, ¿no? Al final todo tú tienes. Claro, de hecho, sobre todo. Pero pues nos vas a dejar tu número para ponerlo aquí para que en caso de que te contacten o si llegas a tener alguna red también en este lapso, pues también la ponemos, ¿no? De acuerdo, Nazario. Muchas gracias. Pues bueno, pues estamos ahí, pues de verdad.